Pues antes que nada un gusto, Moni, estamos aquí entrevistándote, estamos con Moni Cordapilleta Carrasco, que es licenciada en psicología y has trabajado durante muchos años con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, para mí es un gusto hacer esta pequeña entrevista donde nos gustaría o me gustaría que compartieras un poco sobre lo que ha sido tu experiencia de trabajar con adolescentes, ¿sí? Primeramente te preguntaría, ¿qué te llevó a trabajar con adolescentes? Bueno, pues es una población, digamos que un poco abandonada. Es difícil comprender lo que viven ellos, por cuando desde la mirada de un adulto queremos que se comporten como nosotros esperaríamos, y además porque el adolescente siempre nos va a reflejar a los adultos nuestra propia adolescencia. Entonces nos llegan a desesperar, no comprendemos los cambios que están viviendo, sobre todo a nivel como generacional, y los adultos nos desesperamos y no sabemos leer sus conductas. Entonces, bueno, el reto ha sido comprender cuál es el mundo del adolescente y poderlos leer de manera diferente para desde la adentrarnos a su vida, pues poderlos ayudar. Como una empatía muy profunda con ellos para poder escuchar y no estar juzgando desde la mirada de un adulto. Así es. De un profesional. Así es. ¿Cuál ha sido para ti la vivencia más significativa de trabajar con ellos? ¿Qué has aprendido, qué te ha enseñado a nivel personal más que profesional? Bueno, creo que lo más importante es que cuando llegan a consulta, digamos que los padres los pueden presentar como chicos problema, que no tienen ninguna solución o que están enfermos, y desde la mirada que hemos aprendido a tener en la institución podemos ver más allá, podemos ver su corazón, podemos ver su alma, podemos ver sus sueños, podemos ver su dolor, y cuando los miras diferente y les transmites que pueden tener una vida plena en función de su deseo, entonces los chicos hacen un cambio. También cuando logramos nosotros trabajar con los padres de familia, también desde una manera diferente de relacionarnos con ellos, no juzgarlos, sino comprenderlos. Entonces los padres también pueden empezar a mirar distinto al adolescente, y el síntoma pues se retira porque ya no tiene nada que hacer en el sistema, y hay una transformación de la familia donde el chico ya puede conocerse, saber cuáles son sus talentos, saber cuáles son los retos por los que va, y entonces se vuelven chavos imparables, pero en la construcción y en lo positivo. En esta construcción de sí mismos, o escucho que tu trabajo es como colaborar con ellos para construirse incluso desde la propia mirada tal vez que tienen ellos mismos, que el medio les ha reflejado, ¿no? Como una mirada diferente a sí mismos, una construcción distinta. ¿Qué te implican a ti de verdad creer en esto, estar con ellos, acompañarlos? ¿Hasta dónde mueve, hasta dónde llega, hasta dónde impacta este acompañarlos? Pues nosotros nos vamos hasta el fondo, desde el motivo por el cual están teniendo ciertas conductas, y nos vamos en futuro, por así decirlo, como mencionaba, hacia una transformación familiar donde el chico ya se asume de otra forma, y entonces pues el término de los tratamientos, ni siquiera tengo palabras para explicar lo que se vive, pero el chico logra conocerse de tal manera que mira la vida diferente, ya no la mira desde el enojo, desde los reclamos, sino desde un agradecimiento total, y sobre todo asumiendo que la vida está llena de baches y que los baches sirven para fortalecerse. Entonces ya no es en la utopía de la felicidad porque salió de terapia, sino es en recibir la vida como viene y en aprender a resolver los problemas. Y ahorita hay dos cosas importantes, retomando y escuchándote. Uno es esta utopía de la felicidad, ¿no? ¿Cómo percibes o qué opinas tú o en tu experiencia, sobre todo con los chicos? ¿Qué pasa con este mundo social donde se dan como estas utopías de la felicidad absoluta, del placer máximo? Todo esto, ¿cómo crees que está impactando a nivel emocional? Lo que pasa es que es confuso, porque los chicos están viviendo en un mundo caótico, donde las reglas no están claras, donde no hay muchos límites, donde está existiendo mucha delincuencia, donde se está haciendo mucho mal, por así decirlo.
y por el otro lado la sociedad esperamos gente perfecta, entonces no se puede lograr. La idea es poder transmitir que somos humanidad, que nos equivocamos y que tenemos logros, y que tanto los padres como los chicos no tengan tantas expectativas para que no tengan ese peso y puedan ir construyendo en función de su propio deseo y sus posibilidades. Exactamente, ¿no? Como una construcción del deseo, pero también de la realidad que se está como viviendo y tocando. Ahorita que hablabas de todo este caos y de todo esto que hace falta, cuando trabajamos con adolescentes, yo escucho de repente gente que trabaja con ellos y hablan de dos cosas. Una es como esta cuestión de, bueno, pues que todo se valga, ¿no? Que todo se les permita, ¿qué opinas de esto? ¿Cuál es en tu experiencia lo que puede favorecer o no favorecer un proceso de un adolescente cuando les permitimos todo o les decimos? Pues ya estamos viendo los resultados. Al existir tanta tolerancia, entonces los chicos no tienen ningún sostén, no tienen guía, no tienen control, y todas las personas tenemos que aprender a manejar nuestros impulsos, nuestros deseos. O sea, la vida no puede ser como uno quiere, la vida tiene normas, la naturaleza tiene normas, y si uno transgrede las normas de la naturaleza, entonces viene destrucción, por así decirlo, ¿no? Entonces los chicos se están lastimando porque no están sintiendo que hay alguien más fuerte que ellos, que les diga por dónde. Los chicos no están reconociendo la sabiduría del adulto y del anciano, ellos creen que pueden todo y están totalmente descontrolados, sobreempoderados, y dijeras, bueno, este sobreempoderamiento está haciendo que ellos vayan guiando por el camino positivo a la sociedad, bueno, pero no, el sobreempoderamiento los está matando. Si quieres, lentamente, a través de los cortes, de los trastornos de alimentación, de las adicciones, de golpearse, los está acabando. Muchas veces cuando hablamos de este dolor o de estos vacíos y lo vemos desde fuera, ahorita que hablaste del empoderamiento, creemos que a veces los profesionistas somos como los que estamos empoderados para poder con ese tipo de problemáticas, como los que sabemos, como los que vamos a hacer que se acabe el suicidio, como los que... Pero, ¿qué implica que esto se detenga y se frene de alguna forma y se encauce de una forma existencial, de una manera diferente? Bueno, lo que pasa es que los profesionales de la salud no somos los responsables de la vida de un adolescente, los responsables son los padres. Entonces ahí hay que hacer un cambio, de integrar en otro tipo de paradigma en el que el profesional de la salud se vuelve el auxiliar de los padres en la parte del conocimiento, porque bueno, eso estudiamos, de poder nosotros también dar fuerza, sostén a los padres para que sean ellos los que se encarguen de sus hijos. Y entonces cuando los hijos tienen ya su verdadero sostén, entonces la actitud cambia. Si nosotros queremos hacerlo solamente dentro del consultorio, pensando que todo es y qué, no lo vamos a lograr, porque hay un mundo. Hay amigos, hay familia, hay padres, hay historia, todo sirve, no nada más la psicoterapia, y entonces por eso los tratamientos se vuelven eternos, porque creemos que la psicoterapia lo va a cambiar por lo que se hace dentro del consultorio y no es así. Como una forma de integrar, ¿no? Así es. En esta integración, y escucho que es muy importante el trabajo con los padres, ¿Cómo trabajas, cómo manejas esta situación, por ejemplo, de la confidencialidad con los chavos? Los chavos les cuesta trabajo hablar, expresar, decir lo que les sucede, y cuando logran hacer un vínculo contigo y saben que de alguna forma vas a estar como en relación con los papás, ¿cómo logras integrar esta como la importancia de darle un lugar al chico, pero también integrar a los padres en el proceso y que el chico entienda esa importancia? Los adolescentes saben que si está en riesgo su vida, no hay secreto profesional, y se los decimos desde un principio y lo aceptan. Y sabiendo eso te lo dicen, porque los chavos lo que quieren es sentirse seguros, que alguien sea más fuerte, más sabio y pueda con ellos. Los chavos necesitan cómplices. Entonces, cuando un terapeuta se vuelve su cómplice, entonces ¿dónde está la parte que va pues, a dar sostén? No se puede. Entonces nosotros les decimos, si tú llegas a realizar alguna conducta que pone en riesgo tu vida, yo voy a hablar, mas no hablamos sin que ellos sepan. Les decimos, oye, tú me estás diciendo que te quieres quitar la vida, o me estás diciendo que estás manejando a 160 kilómetros por hora. Yo lo tengo que hablar con tus papás, porque tú no estás pudiendo contigo. Por lo tanto, les voy a decir esto.
¿tú qué opinas de cómo se los voy a decir? No, y si le quitas esto, o si mejor, y entonces negociamos con ellos cómo decirlo, y entonces no hay una traición. Hubo una negociación y en lo que ellos entienden que se trata de un asunto de protección, y y lo decimos a los padres. Entonces, el secreto profesional es un tanto relativo, porque te digo, de repente el secreto profesional cae en una complicidad, y eso no podemos ser nosotros. Siempre que nosotros sepamos que algo lo tenemos que decir, se le dice al chavo, y yo te digo desde mi experiencia, que aunque reniegan, siempre aceptan, porque saben que tú sabes y confían en ti, y que tú los vas a ayudar a que el comunicar esta información no sea una amenaza para ellos, sino una ayuda. Sí, y escuchándote es la importancia de generar en los chicos esta figura de autoridad, de protección, de seguridad, que lamentablemente a veces se cree que ya no se necesita, ¿no? Tanto los profesionistas como los padres están como en una, yo lo escucho como en esta distancia emocional cada vez a más temprana edad, ¿no? Y si de adultos todavía a veces necesitamos a otro adulto que nos acompañe, que nos guíe, alguien sentir más sabio que nosotros, o sí, más capaz o más sabio que nosotros, pues cuanto más a esa edad, ¿no? Bueno, lo que pasa es que debería de ser que los chicos, ¿qué te puedo decir? 16, 18 años, ya tendieran más a la independencia. Sí pueden, son capaces. Es más, un chico de 12 años podría estar en casa solo si se le enseña, y él sabría cocinarse, bañarse, lavar el baño, lavar su ropa, sabría hacer y sabría trabajar. Más la forma en que nosotros estamos entendiendo la adolescencia es que en esa etapa nada más dan lata, y tenemos que cumplir todos sus caprichos, y estamos volviendo a los hijos inútiles. Entonces no podemos tener nosotros un hijo que no sea independiente, sino que al contrario sea independiente y no sepa valerse por sí mismo, y abandonarlo, porque no le dimos las herramientas. Si nosotros formamos a un hijo midiendo sus posibilidades, sus capacidades, los formamos independientes, entonces ellos vendrán a pedirnos ayuda cuando lo necesitemos, y entonces sí, ellos ya sabrán resolver sus problemas. Más eso no lo estamos haciendo en esta época, entonces es ilógico. Y ahorita escuchándote pensaba cuántas veces el problema pareciera de los chicos, pero también son los padres que por sus propias historias no saben soltarlos, tienen miedo. Antes, bueno, en la literatura no leemos, es que los hijos harán lo que los padres no hicieron, ¿no? Como en lo que no pude yo como padre y no tuve, pero ahora pareciera que en lugar de generar esto, se genera como yo no tuve, o yo no pude, o yo tuve miedo, entonces tú mejor no pasas, o no tienes que atravesar el dolor. La sobreprotección del dolor. Este dolor que yo atravesé, prefiero hacer todo lo posible porque no te pase. Y la vida está llena de dolor porque es necesaria. El dolor es necesario porque es parte del crecimiento, que es diferente al sufrimiento. Entonces, si nosotros los protegemos del dolor, los protegemos de la vida, y entonces ellos no saben qué hacer con la vida. Y cuando llega un dolor, entonces se quieren morir porque no pueden con eso. Si en este momento tú le comentaras algo a los profesionistas que trabajan con adolescentes en relación sobre todo al dolor, al vacío existencial, a esto que viven los chicos, ¿qué les dirías? ¿Qué es lo más significativo para quienes trabajamos en esto? Que necesitamos conocer la adolescencia de hoy, poder conocer el mundo del adolescente de hoy, que no es el mismo de nuestro adolescente, que necesitamos una formación seria, formal, de quienes se dediquen a esto, para que nos cuenten cómo es el camino. Porque si tú llegas con un adulto desde el libro, desde lo que tú piensas, desde el juicio, desde el regaño, a trabajar con ellos, no se van a abrir. Los adolescentes son muy listos y van a retar. Y entonces por eso es comprender cómo es su lenguaje, comprender qué están viviendo, comprender cómo lo están haciendo, para que cuando los tengamos enfrente nos resulte tan conocido y podamos ser tan empáticos que los chavos puedan abrirse. Entonces es saber hacer las cosas. Tenemos que aprender, es una especialización también. Sí, y ahorita que te escuchaba pensaba cómo los profesionistas, los padres o los adultos que vemos al adolescente, nos cuesta como entender su mundo y nos tomamos sus acciones como personales, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que el adolescente intenta decir una y otra vez, que es su manera de, pero luego los adultos lo interpretamos. Sí, y entramos en una lucha de poder. Así es. Donde al no comprender su acción, vamos a enjuiciar, vamos a creer que ellos no quieren hacer nada, cuando la realidad es que si están presentes es que quieren ayudar. Así es. Más
lo piden de una manera muy extraña. Pues la manera en que ellos pueden y alcanzan, ¿no? Y también a veces los adultos como este temor a negociar, esa fantasía de perder poder, cuando la negociación es justamente que ellos tengan el verdadero poder de tomar sus decisiones y el adulto poderlo soltar. Pues te agradezco mucho tu tiempo, Moni. Para mí es un gusto platicar contigo y compartir muchas cosas en semejanza y pues ojalá hagamos muchas cosas. Claro que sí, gracias. Gracias, Moni.